La Guerra de las Corrientes fue una serie de eventos fascinantes que giraron en torno a la introducción de sistemas de transmisión de energía eléctrica en los Estados Unidos. Este enfrentamiento se desarrolló entre finales de la década de 1880 y principios de la década de 1890, impulsado por la perspectiva de los enormes beneficios que las grandes compañías eléctricas esperaban obtener del floreciente negocio de suministro de electricidad. En un ambiente de feroz competencia comercial, surgió un intenso debate público sobre la seguridad eléctrica, acompañado de campañas de propaganda en los medios de comunicación. Los protagonistas de esta lucha fueron los sistemas de corriente continua CC de la compañía Edison y los sistemas de corriente alterna CA de la Westinghouse Electric, cada uno con sus propias ventajas e inconvenientes. Thomas Alva Edison, en la cúspide de su fama como inventor y empresario, lideraba el bando de la corriente continua. En el otro lado, Nikola Tesla, respaldado por el empresario ferroviario George Westinghouse, abogaba por las inmensas posibilidades técnicas de la corriente alterna. La disputa coincidió con la introducción y rápida expansión del estándar de corriente alterna, ya en uso y defendido por varias empresas estadounidenses y europeas. Eventualmente, la corriente alterna reemplazó al sistema de distribución de corriente continua. Fue la corriente alterna, defendida por Tesla, la que predominó para la distribución de electricidad desde entonces y hasta nuestros días. La electricidad era la palabra mágica a finales del siglo XIX. Desde los primeros experimentos de Benjamin Franklin y Michael Faraday hasta la invención del telégrafo, las aplicaciones para la electricidad no dejaban de crecer. Después de la Exposición Mundial de París en 1881, donde se presentó la lámpara de Edison, los nuevos sistemas de iluminación eléctrica se convirtieron en el logro tecnológico más importante del mundo. La electricidad tenía el potencial de reemplazar el vapor como fuente de energía para los motores, marcando una segunda revolución industrial. Las centrales eléctricas se multiplicaban en ciudades europeas y americanas, siguiendo el diseño de Pearl Street. La central que Edison estableció en 1882 en Nueva York fue la primera instalación para la producción eléctrica comercial del mundo. Aunque era una planta enorme para su época, podía producir y distribuir electricidad a aproximadamente 330 hectáreas de Manhattan. La creciente demanda de electricidad pronto condujo a la necesidad de construir centrales eléctricas más grandes y de llevar la energía a mayores distancias. La rápida adopción de motores eléctricos industriales generó una fuerte demanda de voltajes diferentes a los 110 voltios utilizados para la iluminación. El sistema de Edison, que utilizaba la corriente continua, era insuficiente para satisfacer estas nuevas demandas. La transmisión interurbana de grandes cantidades de CC a 110 voltios era muy costosa y sufría enormes pérdidas por disipación de calor. En 1886, George Westinghouse fundó Westinghouse Electric para competir con la General Electric de Edison. La ventaja de Westinghouse residía en los descubrimientos y patentes de Nikola Tesla, quien defendía apasionadamente la superioridad de la corriente alterna. La corriente alterna CA tenía la ventaja de poder elevar el voltaje mediante transformadores para transportar la energía a largas distancias con menores pérdidas de energía. Antes de suministrar la energía a los clientes, el voltaje se adaptaba a niveles seguros utilizando otros transformadores. Este enfoque era más eficiente que el sistema de corriente continua de Edison, que sufría grandes pérdidas de energía durante la transmisión. El sistema de corriente continua CC desarrollado por Thomas Alva Edison no era adecuado para satisfacer las crecientes demandas del final del siglo XIX. La transmisión interurbana de grandes cantidades de electricidad a 110 voltios era costosa y sufría enormes pérdidas de energía en forma de calor. En 1886, George Westinghouse, un empresario con pocos conocimientos en el negocio eléctrico, fundó Westinghouse Electric para competir con la General Electric de Edison. Su principal ventaja fue contar con los descubrimientos y patentes de Nikola Tesla, quien defendía apasionadamente la superioridad de la corriente alterna CA. Tesla argumentaba que las pérdidas en la transmisión de electricidad dependían de la intensidad de la corriente que circulaba por la línea, efecto Joule, y que al elevar el voltaje se reducía la intensidad necesaria, disminuyendo así las pérdidas de energía. El principio que Tesla proponía, aunque aplicable tanto a la K como a la CC, resultaba mucho más eficiente en la K. Con un transformador electromagnético, era posible elevar el voltaje para transportar la energía a largas distancias, reduciendo significativamente las pérdidas de calor.
Antes de suministrar la energía a los clientes, el voltaje se bajaba a niveles seguros mediante otros transformadores. Trabajar con alta tensión implicaba ciertos desafíos, como la construcción y mantenimiento de redes y la posibilidad de arcos eléctricos, pero el ahorro de energía en la transmisión era considerable. Edison se alarmó ante la aparición de la tecnología de Tesla, que amenazaba sus intereses. Así comenzó una feroz batalla de relaciones públicas, conocida como la Guerra de las Corrientes, para determinar cuál sistema se convertiría en el estándar. En un acto de audacia, Tesla se expuso a una corriente alterna que atravesó su cuerpo sin causarle daño, demostrando la seguridad de su sistema y erosionando temporalmente el prestigio de Edison. Durante la Exposición Mundial Colombina de Chicago en 1893, Tesla tuvo una gran oportunidad. Westinghouse presentó un presupuesto por la mitad de lo que pedía General Electric, obteniendo el contrato para iluminar la feria. Esto permitió a Tesla exhibir sus generadores y motores de K, demostrando su eficacia a una audiencia global. Más tarde, la Niagara Falls Power Company encargó a Westinghouse el desarrollo de su sistema de transmisión, marcando el final de la Guerra de las Corrientes. Fue el comienzo del uso generalizado de la corriente alterna para la distribución de electricidad. Tesla, en un acto de generosidad y visión de futuro, cedió sus patentes a Westinghouse, permitiendo que los proyectos de energía alterna continuaran. Este sistema de corriente alterna es el que se utiliza hoy en día, consolidando la visión de Tesla como el estándar mundial para la distribución de electricidad. Las grandes compañías eléctricas se vieron envueltas en una competencia feroz. Esta lucha no solo involucraba la competencia abierta entre empresas, sino también una batalla de formatos que afectaba a los sistemas en desarrollo. Edison, con su corriente continua CC, y Tesla, con su corriente alterna CA financiada por Westinghouse, fueron los principales protagonistas. Una serie de accidentes relacionados con la corriente alterna de alto voltaje fueron ampliamente difundidos por la prensa, lo que generó un miedo generalizado a la electrocución accidental. Esto llevó a un acalorado debate sobre la seguridad y regulación de la electricidad, poniendo en el centro de atención las ventajas y peligros de ambos sistemas. La controversia alcanzó un punto álgido con la introducción de la silla eléctrica. Edison y sus aliados utilizaron maniobras soterradas para demostrar la peligrosidad de la K, apoyando su uso en la nueva silla eléctrica para ejecuciones, en un intento de desacreditar el sistema de Tesla y Westinghouse. La electricidad se convirtió en la tecnología más innovadora de finales del siglo XIX. La introducción de sistemas de alumbrado público mediante lámparas de arco a gran escala en la década de 1870, alimentados por K de alta tensión, fue seguida en 1882 por la distribución de corriente continua de baja tensión ideada por Edison. Este sistema estaba diseñado para uso comercial y residencial en interiores, como alternativa a la iluminación a base de gas o petróleo. En 1886, George Westinghouse comenzó a construir un sistema de corriente alterna que utilizaba transformadores para elevar el voltaje para la transmisión a larga distancia y luego reducirlo para el uso en iluminación interior. Este sistema resultó ser más eficiente y menos costoso que el de Edison, compitiendo directamente por el mismo mercado. En la primavera de 1888, una ola de protestas en la prensa, motivadas por muertes causadas por líneas de K de alta tensión, atribuía estos incidentes a la codicia de las compañías de iluminación. Harold P. Brown, un ingeniero eléctrico de Nueva York, se opuso al uso de la K, alegando que era peligrosa y acusando a las compañías de poner en peligro al público. La campaña de Brown fue respaldada por Edison, quien realizó demostraciones públicas de electrocución de animales con K para mostrar su peligrosidad. Edison y Brown colaboraron en secreto para limitar el uso de la K, impulsando legislaciones y realizando pruebas para demostrar que la K era más adecuada para la silla eléctrica. Este periodo de intensa competencia culminó con la consolidación industrial. En 1890, más de una docena de compañías eléctricas se fusionaron en tres: Edison, Thomson Houston y Westinghouse. A principios de la década de 1890, la K comenzó a ganar terreno. La Exposición Mundial Colombina de Chicago en 1893 y el primer contrato de las cataratas del Niágara fueron logros significativos para Westinghouse y Tesla. Aunque Edison se retiró del negocio eléctrico y su compañía se fusionó con Thomson Houston para formar General Electric,
la corriente alterna se consolidó como el estándar para la distribución de electricidad debido a su eficiencia en la transmisión a largas distancias. La guerra de las corrientes fue una época fascinante en la historia de la electricidad, caracterizada por la intensa competencia entre dos sistemas de iluminación, las lámparas de arco, que funcionaban con corriente alterna CA, y las lámparas incandescentes, que funcionaban con corriente continua CC. Ambos sistemas nacieron con la ambición de reemplazar la iluminación de gas, con las lámparas de arco destinadas a grandes espacios y el alumbrado público, mientras que las lámparas incandescentes buscaban iluminar hogares y negocios. El primer tipo de luz eléctrica en ser ampliamente utilizado fue la lámpara de arco. Estas lámparas habían existido durante gran parte del siglo XIX, pero no fue hasta finales de la década de 1870 que comenzaron a instalarse a gran escala en ciudades de todo el mundo. Las lámparas de arco eran extremadamente brillantes y podían iluminar calles enteras, patios de fábricas y grandes edificios. Requerían altos voltajes, más de 3000 voltios, para funcionar de manera eficiente, lo que hacía que la corriente alterna fuera una mejor opción para su alimentación. En Europa, la corriente alterna ya estaba en desarrollo gracias a contribuciones de inventores como Guillaume Duchenne de Valois y Zenobé Gramme. La capacidad de transmitir electricidad a altas tensiones permitía que una estación generadora central suministrara energía a áreas amplias, hasta unos 11 km. Este sistema fue adoptado en varias ciudades estadounidenses, como en 1880 cuando la Brassey Electric Company iluminó 3.2 km de Broadway en Nueva York con un sistema de iluminación de arco. No obstante, el sistema de iluminación de arco tenía desventajas significativas, requería un mantenimiento intensivo, generaba zumbidos y parpadeos, era un riesgo de incendio y a los altos voltajes utilizados, era peligroso trabajar con él. Además, era más adecuado para iluminación exterior que para uso interior. En 1878, Thomas Edison vio una oportunidad en el mercado de la iluminación eléctrica para uso comercial y residencial, que no podía ser cubierta por las lámparas de arco. Así, en 1882, fundó la Edison Illuminating Company en Nueva York, diseñando un sistema que utilizaba corriente continua de 110 voltios para alimentar sus lámparas incandescentes. Este sistema estaba destinado a competir con la iluminación de gas, ofreciendo una solución más moderna y eficiente para hogares y negocios. Los sistemas de corriente continua de Edison se instalaron en varias ciudades de Estados Unidos, convirtiéndose en un estándar manejado por Edison, quien controlaba todo el desarrollo técnico y las patentes clave. La corriente continua era ideal para lámparas incandescentes y motores eléctricos, además de ser compatible con baterías de almacenamiento, lo que proporcionaba un respaldo durante las interrupciones del servicio. El principal inconveniente del sistema de Edison era la limitada capacidad de transmisión a 110 voltios, lo que requería que las plantas generadoras estuvieran cerca de los puntos de consumo, restringiendo su alcance a menos de 1.6 km. A partir de la década de 1880, la corriente alterna adquirió una ventaja significativa con el desarrollo de transformadores funcionales, que permitían aumentar el voltaje para la transmisión a largas distancias y luego reducirlo para el uso comercial y residencial. Este avance fue posible gracias a inventores europeos como Lucien Gaulard y John Dixon Gibbs, quienes crearon un transformador reductor en 1882, aunque no muy eficiente. El gran avance llegó con el equipo húngaro ZBD, Kerari Szypernovsky, Otto Blasi y Mixa Deri, en Gans Works en 1884, que desarrolló un transformador de alta eficiencia y conexión en derivación de núcleo cerrado. Estos nuevos transformadores eran mucho más eficientes que los dispositivos anteriores y permitieron la distribución de energía en paralelo, lo que mejoró significativamente la fiabilidad del sistema. Esta tecnología recibió un impulso cuando Gans Works electrificó Roma en 1886. La guerra de las corrientes culminó con la competencia entre Thomas Edison, defensor de la corriente continua, y Nikola Tesla, quien, financiado por George Westinghouse, promovía la corriente alterna. Finalmente, la corriente alterna prevaleció debido a su capacidad para transmitir electricidad de manera más eficiente a largas distancias. Este triunfo fue consolidado con el contrato de Westinghouse para el desarrollo del sistema de transmisión en las cataratas del Niágara, marcando el fin de la guerra de las corrientes y estableciendo a la corriente alterna como el estándar para la distribución de electricidad que se utiliza hasta hoy.
En 1884, George Westinghouse, un notable inventor y empresario, incursionó en el negocio de la iluminación eléctrica. Contrató a William Stanley, Jr., para desarrollar un sistema de corriente continua CC. En 1885, al enterarse de los nuevos sistemas de corriente alterna CA basados en transformadores europeos a través de la revista técnica inglesa Engineering, Westinghouse vio el potencial de combinar la CA con transformadores para crear un sistema más económico y eficiente que podía transmitir electricidad a largas distancias. Para otoño de 1886, Westinghouse, Stanley y Oliver B. Schallenberger construyeron el primer sistema comercial de energía de CA en los Estados Unidos en Buffalo, Nueva York. A finales de 1887, Westinghouse había establecido 68 centrales eléctricas de CA, en comparación con las 121 estaciones de CC de Edison. La competencia también incluía a la Thomson Houston Electric Company, que había construido 22 centrales eléctricas, ofreciendo tanto sistemas de CA como de CC. La proliferación de líneas eléctricas de alto voltaje en ciudades como Nueva York planteó serias preocupaciones de seguridad. La ciudad estaba saturada de una maraña de cables aéreos para teléfonos, telégrafos y sistemas de alarma, a los que se sumaron los descuidados cables de CA de hasta 6.000 voltios. El aislamiento de las líneas eléctricas era rudimentario, y la exposición a los elementos deterioraba rápidamente los cables. La situación se agravó con la Gran Ventisca de 1888, que derribó numerosas líneas, interrumpiendo los servicios públicos en la ciudad y estimulando la demanda de trasladar estos cables bajo tierra. Eli Hugh Thomson, de Thomson Houston, estaba preocupado por la seguridad de la CA y desarrolló un pararrayos para líneas eléctricas de alta tensión, así como un interruptor magnético para apagar el sistema en caso de sobretensión, características de seguridad que el sistema de Westinghouse no tenía. Thomson también temía que los clientes instalaran tantas luces y generadores como pudieran, incrementando los riesgos de seguridad. A su juicio, la CA no era segura para instalaciones residenciales hasta que se desarrollaran transformadores más seguros. En Europa y Chicago, las líneas eléctricas de alto voltaje se requerían ser subterráneas para mitigar riesgos. En contraste, Nueva York tenía reglamentaciones menos estrictas, lo que permitió que los cables de CA se agregaran a la mezcla de cables aéreos, aumentando el peligro. Tras la tormenta, la idea de enterrar las líneas cobró fuerza, aunque enfrentó desafíos legales y oposición de empresas eléctricas. A medida que los sistemas de CA se extendieron, comenzaron a invadir los territorios previamente abastecidos por la corriente continua CC. Esta expansión fue impulsada por empresas que no respetaban las patentes de Edison, incluidas las patentes sobre iluminación incandescente. Esta competencia exacerbó las dificultades para la compañía de Edison, especialmente porque el aumento del precio del cobre incrementó los costos de los sistemas de CC, que requerían cables de cobre más gruesos debido a su bajo voltaje. Los ingenieros y colegas de Edison intentaron convencerlo de considerar la CA, ya que los vendedores de Edison Electric perdían ofertas a favor de sistemas de CA más económicos en muchos municipios. Edward Heber Johnson, presidente de la Edison Electric Illuminating Company, advirtió que la compañía no podría competir en ciudades pequeñas y medianas si se mantenía exclusivamente con la CC. Thomas Edison era reacio a adoptar la CA, a pesar de que la Edison Electric tenía opciones de patente sobre el transformador ZBD y había informes internos recomendando la adopción de la CA. Edison estaba convencido de que la CA era peligrosa debido a su alto voltaje y que tomaría años desarrollar un sistema seguro y confiable. Estaba preocupado por la posibilidad de que una muerte causada por un sistema de CA mal instalado pudiera desacreditar el uso de la electricidad en general. Edison también creía que la CC era un sistema superior y que el público eventualmente lo reconocería, mientras que veía la CA como una tecnología inferior utilizada por competidores para evadir sus patentes de CC. En febrero de 1888, Edward Johnson publicó un folleto de 84 páginas titulado Una advertencia de Edison Electric Light Company, distribuyéndolo a periódicos y a compañías que habían comprado o planeaban comprar equipos eléctricos de los competidores de Edison, incluidos Westinghouse y Thomson Houston. El folleto afirmaba que los competidores estaban infringiendo las patentes de Edison y advertía que los compradores podrían enfrentar problemas legales. El documento también destacaba la seguridad y eficiencia de la CC, argumentando que no había causado ninguna muerte y mencionando incidentes de electrocuciones accidentales causadas por la CA.
La expansión de los sistemas de iluminación de arco, que utilizaban altos voltajes, trajo consigo historias de muertes causadas por electrocución, generalmente de montadores inexpertos. Estas historias llamaron la atención del dentista Alfred P. Southwick de Buffalo, Nueva York, quien buscó una aplicación para este fenómeno. Trabajó con el médico George Ferry y la AFCA de Buffalo para electrocutar a cientos de perros callejeros, desarrollando un método de eutanasia mediante electricidad. Sus artículos sobre el uso de la electrocución como método de ejecución captaron la atención de los políticos de Nueva York, que buscaban una alternativa al ahorcamiento. En 1888, la Comisión del Estado de Nueva York recomendó la silla eléctrica como método de ejecución. Hubo indicios tempranos de que esta nueva forma de ejecución se relacionaría con la guerra de las corrientes. Edison, contactado por la Comisión de la Pena de Muerte, inicialmente se mostró reacio a involucrarse, pero finalmente sugirió que se utilizara la corriente alterna generada por máquinas alternas fabricadas principalmente por Westinghouse. Esta recomendación de Edison fue vista como un golpe a su principal competidor y marcó el inicio de una intensa rivalidad entre los sistemas de K y CC. En la primavera de 1888, una serie de muertes atribuidas a la iluminación de alto voltaje con corriente alterna sea en la ciudad de Nueva York desató un frenesí mediático. El 15 de abril, un adolescente murió por una línea de telégrafo rota que había derivado corriente alterna, seguido de la muerte de un empleado 2 semanas después y de un montador electrocutado en mayo por una línea de K de la Brassey Electric Company. Los medios de Nueva York comenzaron a publicar historias de muerte por cable, avivando el resentimiento público contra la K y los peligrosamente enredados cables eléctricos de la ciudad. En junio de 1888, el ingeniero eléctrico Harold P. Brown emergió como un ferviente opositor a la K. Brown envió una carta al editor del New York Post, argumentando que la K era intrínsecamente peligrosa y preguntando por qué el público debía someterse al peligro constante de muerte súbita solo para que las compañías de servicios utilizaran un sistema más barato. Brown comenzó a presionar ante la Junta de Control Eléctrico de Nueva York, exigiendo regulaciones severas sobre la K, incluyendo la limitación de tensión a 300 voltios, lo que haría la K inútil para la transmisión de energía. Westinghouse intentó desactivar la situación invitando a Edison a Pittsburgh, pero Edison declinó la oferta, citando su trabajo de laboratorio. En reuniones y debates, las afirmaciones de Brown fueron cuestionadas por otros ingenieros, algunos de los cuales trabajaban para Westinghouse. Estos ingenieros aportaron historias de electricistas que habían sobrevivido a descargas de K y argumentaron que la corriente continua CC era más peligrosa. A pesar de las refutaciones, Brown continuó con su cruzada, realizando demostraciones públicas para mostrar la supuesta peligrosidad de la K. Brown, decidido a demostrar que la K era más peligrosa que la CC, contactó a Thomas Edison para usar su laboratorio. Edison ofreció su ayuda, proporcionando espacio, equipo y a su asistente Arthur Edwin Kennedy. Brown realizó experimentos con perros callejeros, matándolos con K y CC para demostrar sus puntos. En una demostración pública el 30 de julio de 1888, Brown electrocutó a un perro con CC, que sobrevivió, y luego lo mató con 330 voltios de K. Realizó más demostraciones, sacrificando a varios perros con K para reforzar sus argumentos. La campaña de Brown para restringir la K a 300 voltios no tuvo éxito, aunque la legislación estuvo a punto de aprobarse en Ohio y Virginia. Los motivos de Brown no están del todo claros, pero hubo indicios de colusión entre él y la compañía de Edison. El tesorero de Edison Electric Light, Francis S. Hastings, fue quien ideó la estrategia de usar a Brown para atacar a Westinghouse y otras compañías de K. Hastings reunió a Brown y Edison Electric aparentemente financió algunas publicaciones de Brown sobre los peligros de la K. Esta colusión fue parcialmente expuesta en cartas robadas de la oficina de Brown y publicadas en agosto de 1889. Durante el periodo de la Guerra de las Corrientes, Westinghouse continuó invirtiendo en el desarrollo de un sistema de K completamente integrado. Compró Consolidated Electric Light en 1887 para obtener el control de las patentes de la lámpara Saint-Germain, y en 1888 adquirió la Waterhouse Electric Light Company, seguida por la United States Illuminating Company en 1890.
Estas adquisiciones le proporcionaron acceso a sistemas de iluminación de arco y el control de patentes clave de lámparas incandescentes no controladas por Edison. En abril de 1888, Oliver B. Lamberger, ingeniero de Westinghouse, desarrolló un contador para medir el consumo de corriente alterna, facilitando la facturación a los clientes. En julio del mismo año, Westinghouse licenció las patentes de Nikola Tesla para un motor asíncrono polifásico de K, así como las patentes de motores de inducción de Galileo Fararis. Westinghouse Electric enfrentó problemas financieros significativos hacia 1890, debido a la escasez de efectivo. Esta situación llevó a varios intentos de J. P. Morgan para hacerse con el control de la empresa. Por otro lado, Thomson Houston también estaba en plena expansión, comprando 7 compañías eléctricas más pequeñas, incluida la Brassey Electric Company en 1889. Para 1890, Thomson Houston controlaba la mayoría de los sistemas de iluminación de arco en Estados Unidos y poseía varias patentes importantes. Algunos acuerdos comerciales entre Thomson Houston y Westinghouse fracasaron, y un juez rechazó parte de la patente original de Gaulard Gibbs de Westinghouse, limitando su aplicación a transformadores conectados en serie. Con la ayuda del financiero Henry Villard, las compañías de Edison pasaron por una serie de fusiones. Edison Lamp Company, Edison Machine Works, Bergman y Company, y Edison Electric Light Company se fusionaron para formar Edison General Electric Company en enero de 1889. Durante el otoño de 1888, Harold Brown continuó atacando verbalmente a Westinghouse. En noviembre, George Westinghouse desafió públicamente la afirmación de Brown de que los sistemas de K de Westinghouse habían causado 30 muertes, y una investigación de la revista Ingeniero Eléctrico solo pudo confirmar 2 de esas muertes. La Sociedad Médico-Legal de Nueva York trabajó en los detalles de la implementación de la silla eléctrica, y durante este proceso, consultaron a Harold Brown. En septiembre de 1888, Frederick Peterson presentó los resultados de los experimentos de Brown con perros al comité de la Sociedad Médico-Legal. Aunque algunos miembros del comité cuestionaron la metodología y los resultados de los experimentos, se recomendó el uso de 3000 voltios para la electrocución, sin determinar si debía ser KOCC. En diciembre de 1888, Harold Brown organizó un experimento en el laboratorio de Edison en West Orange, Nueva Jersey, para demostrar que la corriente alterna CA era más letal que la corriente continua CC. Este experimento se llevó a cabo con la presencia de prensa, miembros de la Sociedad Médico-Legal, el presidente de la Comisión de la Pena de Muerte y Thomas Edison. Brown utilizó corriente alterna para realizar pruebas con animales grandes, como terneros y un caballo cojo, todos sacrificados con 750 voltios de K. La Sociedad Médico-Legal, basándose en estos resultados, recomendó el uso de 1000 a 1500 voltios de K para ejecuciones. Westinghouse criticó estos experimentos, acusando a Brown de realizar pruebas sesgadas e interesadas para atacar directamente la corriente alterna. En respuesta, Westinghouse publicó una carta en el The New York Times, el 13 de diciembre, argumentando que Brown estaba siendo financiado por Edison. Brown, por su parte, refutó las acusaciones y desafió a Westinghouse a un duelo eléctrico, proponiendo un desafío donde el primero en retirarse perdería el reto. Westinghouse rechazó la oferta. En marzo de 1889, la Sociedad Médico-Legal realizó nuevas pruebas sobre la composición y ubicación de los electrodos para la silla eléctrica, utilizando el laboratorio de Edison para los ensayos con animales. Durante este tiempo, Harold Brown fue consultado para proporcionar el equipo necesario para las ejecuciones. Rechazó diseñar la silla, pero accedió a suministrar el equipo eléctrico. La falta de pago por adelantado llevó a Brown a buscar apoyo en Edison Electric y Thomson Houston Electric Company para obtener el equipo necesario. En un movimiento estratégico, Thomson Houston adquirió generadores de K de Westinghouse para abastecer la silla eléctrica, en parte para evitar que su propio equipo estuviera asociado con la pena de muerte y también para probar la eficiencia de los generadores de Westinghouse. Edison Electric probablemente financió esta compra. En la primavera de 1889, Brown publicó El peligro comparativo para la vida de la corriente eléctrica alterna y continua, detallando los experimentos realizados en el laboratorio de Edison y afirmando que la K era mucho más letal que la CC.
Este folleto de 61 páginas fue distribuido a funcionarios del gobierno, periódicos y empresarios, y fue probablemente financiado por Edison Electric. En mayo de 1889, con la primera ejecución en la silla eléctrica programada para William Kemmler, surgió una discusión en el New York Times sobre el término adecuado para la nueva forma de ejecución. Se presentaron términos como westinghousizado, herricidio y brownado, mientras que el término electrocución fue finalmente adoptado, aunque con reticencia por parte de algunos medios. Edison prefería términos como dinamomuerte, amperimuerte y electromuerte, pero reconocía que westinghousizado era una opción más adecuada. William Kemmler fue sentenciado a muerte en la silla eléctrica el 24 de junio de 1889, pero la ejecución se retrasó debido a una apelación presentada por William Burke Cochran, un abogado de renombre con conexiones con la compañía Westinghouse. La apelación argumentaba que la electrocución era un castigo cruel e inusual, y la conexión de Cochran con Westinghouse levantó sospechas sobre el motivo detrás de su defensa. Durante las audiencias, que comenzaron el 9 de julio en Nueva York, Cochran utilizó sus habilidades para atacar a Harold Brown, Edison y sus seguidores. Su estrategia fue demostrar que Brown había manipulado sus pruebas para exagerar la letalidad de la corriente alterna y que la electricidad podría simplemente causar tortura en lugar de una muerte rápida. Cochran cuestionó la competencia de Brown y sugirió una colusión entre Brown y Edison, algo que Brown negó enfáticamente. Se presentaron testimonios contradictorios sobre los efectos de la electricidad en el cuerpo humano y la resistencia de la piel, y Brown fue acusado de usar corriente continua más baja en sus pruebas para engañar al público. Cuando la audiencia se reunió en el laboratorio de Edison en West Orange para demostrar la resistencia de la piel a la electricidad, surgieron tensiones entre Brown y los representantes de Westinghouse. A pesar de las dudas públicas sembradas por los testimonios contradictorios, Edison logró convencer a muchos de que 1000 voltios de K serían suficientes para matar a cualquier hombre. Finalmente, el juez Edwin Day desestimó la apelación el 9 de octubre, y el Tribunal Supremo de los Estados Unidos rechazó la apelación de Kemmler el 23 de mayo de 1890. El 6 de agosto de 1890, William Kemmler se convirtió en la primera persona ejecutada mediante la silla eléctrica. La ejecución no salió como se esperaba. Los técnicos calcularon incorrectamente el voltaje necesario, y Kemmler continuó respirando después de la primera descarga. El procedimiento tuvo que repetirse, y un reportero presente describió el evento como un espectáculo horrible, mucho peor que un ahorcamiento. George Westinghouse criticó el método, sugiriendo que sería más humano usar un hacha. Si te ha gustado el contenido y deseas contribuir al crecimiento continuo de este canal, te invito a considerar la posibilidad de suscribirte a mi canal de YouTube. Puedes hacerte miembro por menos de 3 euros al mes. En el apartado de tienda, podrás acceder al merchandising de Estudio Alejandría. No solo estarás apoyando mi creatividad y esfuerzo, con tus compras, sino que también tendrás acceso exclusivo a contenido más detallado y enriquecedor. Como suscriptor, formarás parte de una comunidad comprometida con el desarrollo y la exploración de nuevos temas. Tu apoyo es fundamental para seguir creando contenido. Únete a la comunidad y sé parte de esta emocionante aventura. Y hasta aquí llegamos con este emocionante contenido. Si te ha gustado y quieres seguir explorando temas fascinantes como este, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para recibir notificaciones de nuestros nuevos vídeos.